porque como tuvimos ayer la clase justamente de la profesora Lorena Norambuena, hoy día tenemos la clase de la profesora Daniela Toro Asbuy, ¿ya? La profesora Toro es la más reciente contratación del Departamento de Biología, ¿ya? Eh, Ella tiene una carrera académica muy destacada. Su especialidad es principalmente en virus, ¿ya? Pero con muchas herramientas de biología celular y biología molecular que son muy interesantes, ¿ya? Y bueno, le pedimos que ella se incorporara al curso con un par de clases de, de estos tiempos, ¿ya? Y entonces, ustedes ya tuvieron una clase con Daniela, ahora van a tener la segunda, ¿sí? Y algunos ya han tenido seminarios, así que bueno, ya la conocen. Y nada, Daniela, muchas gracias, es un placer que nos acompañes eh, y queda- quedan en tus manos. ¿M? Gracias, Alejandro. Ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve la Estoy pantalla. compartiendo todavía, ya. Es que Sí, tengo una aquí, reunión a las 10:30, así que me voy a tener que retirar, sí, ¿ya? no, tranquilo, no Tengo hay unos problema. minutitos. Y ¿M? lo que quiero saber es, ¿se está grabando? ¿A ustedes les parece que se está grabando? Dice que se está grabando. Ya, buenísimo. Entonces comienzo nomás. Ujú. Bueno, primero, buenos días, espero que se encuentren bien. Les voy a pedir que si hay alguno de ustedes que me pueda ir avisando si es que hay preguntas, porque como estoy viendo la pantalla no veo si hay alguna pregunta en el chat o si levantan alguna mano. Así que eso les pido desde ya, si hay alguno que me puede ir avisando si es que hay algún tipo de preguntas para yo ir parando ya. Hoy día les voy a hacer una clase respecto a sistemas celulares de degradación y control de calidad de proteínas. Y lo primero que les quiero mostrar es cómo vamos a dividir esta clase. Primero vamos a ver los sistemas celulares de degradación, nos vamos a enfocar en los que son proteosomas y autofagia asociada principalmente a lisosomas y cómo este organelo puede participar más bien en este proceso. Y posteriormente vamos a hablar de los controles de calidad de proteínas porque de esto también dependen mucho los procesos de degradación. Y en ellos vamos a encontrar plegamiento de proteínas, señalización de proteínas mal plegadas y también la respuesta extracelular. Voy a poner el puntero y espero que puedan ver la flecha de mi mouse. Entonces, partamos primero con sistemas celulares de degradación y lo primero que les puedo mencionar, vamos a ver dos tipos de sistemas, que es la autofagia y los proteosomas. Y estos sistemas de degradación, aunque ambos nos permiten degradar diferentes componentes celulares, son bastante diversos o son muy distintos. En el caso de la autofagia, esto ocurre como una degradación de manera totalmente aleatoria o no selectiva, podríamos decir. Y en el caso del proteosoma, es algo que nos permite degradar de manera selectiva algún componente dentro de la célula. Cuando hablamos de estos dos sistemas, son bastante relevantes, principalmente si se dan cuenta para diferentes procesos celulares, ya sea calidad de control, el ciclo celular, transducción de señales, procesos de transcripción. También hay algunos que están muy relacionados con la respuesta inmune, la respuesta a estrés y también a la deficiencia de algunos nutrientes. Entonces, tanto un sistema de lisosomas autofagia como el sistema de eh, proteosoma, nos permiten mantener una homeostasis en la célula que es importante para su sobrevida. Ahora, ¿por qué es importante degradar proteínas? Porque necesitamos reciclarlas y aquí yo voy a tratar de que participen un poquito. Cuando hablamos de reciclar una proteína, ¿qué creen que es el componente que realmente se puede reciclar de este tipo de proteínas? ¿Nosotros reciclamos la proteína en sí o hay algún componente más pequeño que podríamos estar reciclando dentro de la célula? Sus aminoácidos. Gracias. Como No sé, desarmándolas así como aprovechando cada aminoácido después para formar otras proteínas.
Exactamente. Lo que se recicla principalmente son péptidos y aminoácidos que van a ser reutilizados para procesos de traducción y generar la síntesis de nuevas proteínas, ¿no es cierto? También sirve para controlar la función de una proteína o la vía que está regulada por esta. Y esto principalmente se basa en que nosotros, en nuestras células, no necesitamos que tengamos mucha abundancia quizás de una proteína, sino que niveles que pueden ser muy pequeños y esos niveles pueden ser suficientes para la función que cumple esa proteína. Y en esos casos, cuando se sigue sintetizando, este sistema nos permite ir eliminándolas. Y también a veces hay proteínas que en un contexto celular son necesarias, pero si ya pasa de ese contexto celular, ya quizás no son tan necesarias dentro de la célula. Y en ese caso también necesitan ser degradadas. Por otro lado, nos ayuda a generar la prevención de la acumulación de proteínas que pueden estar mal construidas o mal plegadas. Recordemos que una cosa es tener la síntesis de proteína, pero otra cosa es que esa proteína sea funcional o que sea funcional de manera normal. Y por lo tanto, si esa proteína no tiene la función y tiene un plegamiento que no corresponde para que esta proteína pueda ser activada, probablemente también se pueda ir a ser degradada. Vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí. Aprovecho de despedirme para irme a la reunión. Que estén muy bien, buen día. Buen día, chao. Ya, Chao, chicos. profe. Entonces, tenemos lo primero, les acabo de decir que existen estos dos tipos de sistemas, por lo tanto vamos a ver el primer sistema, que es el sistema del proteasoma. Y solo para que refresquemos un poquito la memoria, tenemos que recordar de qué están hechos estos proteasomas. Estos son complejos proteicos que están encargados de degradar proteínas que, por supuesto, no están siendo utilizadas probablemente dentro de la célula o que pueden dañar ya sea el citoplasma o el núcleo celular. También estos proteasomas reconocen proteínas que están marcadas para irse a degradación y la marca es una proteína más pequeña, que es la ubiquitina, que más adelante vamos a hablar nuevamente de ella. Y también una vez marcada, esta proteína es desplegada y alimentada al proteasoma, donde se va a descomponer en péptidos más pequeños y finalmente también en aminoácidos, que van a ser los que van a ser reutilizados posiblemente por la célula. Pero, ¿qué es el proteasoma? El proteasoma está compuesto por un sitio catalítico y un sitio regulador. Ese se conoce como 26S. Y la gracia de esta estructura de proteína es que va a tener, si se dan cuenta, adentro es como que tiene es como un tubo en donde va a ir entrando la proteína, se va a ir desplegando y luego en la parte catalítica es donde esta proteína, o sea, esta proteína va a ir siendo cortada en péptidos. O sea, probablemente el proteasoma tiene un tipo de enzima dentro que permite este corte. Y en ese caso, quiero preguntar qué tipo de enzima creen ustedes que podría tener un proteasoma. ¿Qué proteína corta proteínas? ¿La licasa? Ya, pero miren el nombre de esta unidad, se llama proteasoma. ¿Qué tendrá dentro? Recuerden que todas las proteínas que cortan terminan en asa, que cortan algo. Tendrá una función de qué? Como una proteasa, ¿ya? Entonces, en la zona catalítica lo que va a hacer es ir cortando estas proteínas y por lo tanto, finalmente va a entrar por este lado y va a ir saliendo péptidos por este otro lado. Además, yo les dije que tiene una zona que es la reguladora, que se llama 19S. Más adelante les voy a dar un poquito más de detalles de esta, pero esta zona es importantísima, sobre todo para reconocer la señal o la etiqueta que trae esa proteína y de esa manera no degradar cualquier proteína que se encuentre con un proteasoma. ¿Ya? Bueno, acá está la estructura tridimensional de este proteasoma.
Ya, entonces, existen dos vías que van a inducir la degradación de una proteína de manera específica, o sea, asociada al proteasoma. La primera es la exposición de señales, que son señales nuevas o que pueden estar escondidas. ¿Cómo ocurre? Imagínense que esta es una proteína y esta proteína fue fosforilada y ahora, como está fosforilada, puede ser reconocida por el proteasoma y ser degradada. También en algunos casos, esta región puede estar escondida y como está escondida, no puede ser reconocida por el proteasoma, pero si esto genera una disociación con esta proteína que está escondiendo esta región, ahora al estar libre también puede ir a degradación. O también lo que puede estar ocurriendo es que se está escondiendo una zona que es inestable en el N-terminal y al generar un cambio conformacional de esta zona, ahora se genera esta como desestabilización del N-terminal y por lo tanto puede ser reconocido por el proteasoma. Y por otro lado, lo que también puede ocurrir es que esté presente la activación de la E3, que es una ubiquitin-ligasa, en donde esta ubiquitin-ligasa puede estar fosforilada y por lo tanto, si no está fosforilada, está inactiva, pero una vez que está fosforilada, se genera la activación de esta. También puede activarse por unión a ligando o también puede activarse por la unión de una nueva subunidad de manera alostérica o, sí, de manera alostérica. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Es que se ha visto que todas las células utilizan estas 6 vías que les acabo de mostrar para poder inducir el movimiento de proteínas seleccionadas hacia el proteasoma. ¿Ya? O sea, no es solo una manera o toda la célula va a ser de una sola forma en la etiquetación de las proteínas que pueden ser llevadas a degradación mediante proteasoma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, ustedes se preguntarán, sobre todo cuando les acabo de hablar de esto, de que se puede generar una desestabilización del N-terminal. Y bueno, para poder saber esto, de que hay una desestabilización del N-terminal, se hizo un ensayo en reticulocitos de Xenopus, que es una ranita, y se generó por diferentes análisis lo que se conoce como la regla M. Ustedes me deberían preguntar, ¿y qué es eso? Bueno, esto se determinó para poder ver la vida media de una proteína en el citoplasma, que va a depender en gran medida del último residuo que tiene en el amino terminal. Recordemos que una proteína siempre está compuesta por aminoácidos que van unidos unos con otros y que tiene un C terminal y que tiene un N terminal. Entonces, se sabe hoy en día que dependiendo del último residuo aminoácido que se encuentra en el N terminal, va a depender la vida media de esta proteína. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es lo que se ha visto en proteínas de levadura que tienen en el N terminal un residuo aminoácido de una metionina. Estas proteínas se han visto que pueden tener una vida media de 20 horas. En cambio, si la misma proteína tiene, en vez de una metionina, en el N terminal tiene una arginina, su vida media va a ser de 2 minutos. Por lo tanto, el último aminoácido puede hacer la diferencia en cuanto al tiempo que va a estar esa proteína dentro de la célula o el tiempo en que esta proteína puede ir a ser degradada. No solo son importantes el último residuo, sino que a veces estos residuos pueden tener algunas modificaciones como acetilaciones que también lo pueden hacer más susceptible a ser degradado. Entonces, por eso se llama hoy en día que depende de la proteína. Probablemente el aminoácido en el que termine uno podría estimar
si esta proteína tiene una vida media larga o una vida media corta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque ahora cambio de tema. Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se relaciona lo que acabamos de ver de cómo el amino terminal determina la duración de la vida de la proteína con lo que vimos antes de la marcación de la proteína? Ya. ¿Se acuerdan que lo que acabamos de ver, yo les dije que existía distintas maneras de que estas proteínas sean marcadas o etiquetadas, como se podría decir, para poder ir a degradación o para poder tener una señal de degradación? Una de estas es el N-terminal y es la estructura y como la desestabilización que genera en la estructura el último aminoácido que va a tener esta proteína. Entonces, si hay aminoácidos que va a generar que esta proteína sea más inestable, probablemente va a tener una vida media mucho más corta. Y por eso se ha visto que todos sabemos que cada aminoácido tiene una estructura diferente y esas estructuras a veces puede hacer que sean aminoácidos que están en mayor movimiento o mayor resonancia que otros aminoácidos que son mucho más rígidos. Por lo tanto, eso puede generar la diferencia de que sea más probable que sean etiquetadas a que no sean etiquetadas. Esa es como la relación que podríamos decir que hay entre el aminoácido final que pueda tener y la posible etiquetación. Recordemos que acá yo estoy hablando solo de etiquetas. No estoy hablando, en esta es una señal de degradación. Yo estoy activando estas proteínas para que sean etiquetadas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen que ser etiquetadas? ¿O por qué tienen que tener este tipo de señales para poder ser etiquetadas? Porque normalmente las proteínas que entran al proteosoma entran porque contienen la marca o la etiqueta con la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína pequeñita que es totalmente ubicua dentro de la célula. Pero cuando se une normalmente a otras proteínas, estas las manda a ser degradadas hacia el proteosoma. Entonces la ubiquitina es o la ubiquitina que permite este sistema ubiquitina-proteosoma es un sistema proteolítico intracelular que va a permitir reconocer y destruir proteínas que normalmente están dañadas o que ya no son necesitadas. También pueden ser proteínas mal ensambladas o proteínas regulatorias y proteínas de vida corta. Por ejemplo, las ciclinas. Recordemos que las ciclinas normalmente están asociadas a etapas del ciclo celular, por lo tanto, en algunos momentos son necesarias, en algunas etapas del ciclo son necesarias, pero en otras tienen que disminuir para poder pasar a la siguiente etapa del ciclo celular. En ese caso, son, por lo tanto, proteínas de vida corta que ya vienen etiquetadas, cumplen su función y se van a degradación. También tenemos receptores y sistema de presentación de antígenos. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Para la etiquetación de la proteína, lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos un complejo de 3 proteínas, que son E1, E2 y E3, que son la ubiquitin ligasa. ¿Ya? Entonces, las proteínas que van a sufrir degradación van a depender de una ubiquitina que está mediada por este conjunto de 3 enzimas. Primero, lo que va a ocurrir es que E1 va a interactuar con E2 y E1 ya lleva la ubiquitina. O sea, E1, la enzima, va a venir con la ubiquitina, va a interactuar con E2 y de esa manera lo que hace es transferirle la ubiquitina a este enzima que es E2. Luego E2 va a interactuar con E3. ¿Se acuerdan que yo les hablé anteriormente que una de las vías para que las proteínas puedan ser degradadas es la activación de E3, que es la ubiquitin ligasa? Entonces, E3 ya está unida al sustrato y por lo tanto va a interactuar con E2 que viene con la ubiquitina y
van a permitir hacer la transferencia al sustrato. Como estos pasos de ir pasando a una ubiquitina, tienen que ocurrir por lo menos 4 veces, o sea, tienen que estar 4 ubiquitinas juntas para que sea reconocida por el proteasoma la proteína degradar y de esa manera se generen finalmente los polipéptidos. ¿Ya? Esto normalmente ocurre con el proteasoma, que es de 26 S, o sea, el que tiene la subunidad catalítica y las subunidades regulatorias. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Profe, una duda. Dígame. Este tipo como de vías de las ubiquitinas, al final trabajan todas juntas como en la ubiquitinación o trabajan también como independientemente. No, para poder incorporar la ubiquitina, necesitas estas 3 proteínas. O sea, es un complejo que finalmente te va a permitir transferir la ubiquitina al sustrato. O sea que no son 3 vías, simplemente que dentro es como la función de esas 3 vías a la junta provocan la ubiquitinación. Exactamente. Es como Bien, un paso sucesivo para que pueda ocurrir finalmente la ubiquitinación de la proteína a degradar. ya, profe, gracias. Ya, entonces, si lo vemos ya un poquito más en detalles, lo que estamos viendo es una cascada de eventos, ¿no es cierto? Esta cascada de eventos se va a generar primero con la activación de uno, que va a estar asociada a la ubiquitina, pero para eso también necesita ATP, ¿ya? O sea, para que uno pueda unir esta ubiquitina necesita energía para que ocurra el proceso. Posteriormente, E1 va a transferir la ubiquitina activada al complejo E2-E3, que va a ser la ubiquitina ligasa. Y finalmente, este reconocimiento de señal de degradación en una proteína va a permitir y el traspaso de la ubiquitina va a generar, por una parte, la fosforilación de 3 o el sustrato, desenmascaramiento del sustrato o desestabilización del N-terminal o el ligando de E3. ¿Sí? Entonces, tenemos primero que uno va a unir a la ubiquitina, o sea, activamos la ubiquitina. Luego, el complejo E2-E3 es transferida esa ubiquitina activada y finalmente esta ubiquitina es unida al sustrato, que es la proteína a degradar, mediante cualquiera de las 6 vías que les mencioné anteriormente. Esta proteína probablemente puede estar con su N-terminal desestabilizado, puede estar fosforilada y cualquiera de esas señales va a permitir que 3 se una a este sustrato, a esta proteína a degradar y permita que sea ubiquitinizada. Y finalmente, este ciclo, como les decía anteriormente, va a ocurrir por lo menos 4 veces para que se le vayan incorporando ubiquitinas y de esa manera esta como poliubiquitina es la que permite que sea posteriormente degradada en el proteasoma. Como les dije anteriormente, el proteasoma está compuesto por varias subunidades. Por una parte está la cubierta del proteasoma que va a reconocer estas proteínas marcadas por la cadena de la poliubiquitina. Quiere decir, cuando hablamos de poliubiquitina estamos hablando de 4 ubiquitinas hacia arriba. Y posteriormente la transloca al núcleo del proteasoma, o sea, a la subunidad catalítica. Y en una etapa temprana, la ubiquitina se va a escindir de la proteína sustrato y de esa manera la ubiquitina va a ser reciclada para poder ser utilizada nuevamente en marcar otra proteína. Y la translocación al núcleo del proteasoma está mediada por un anillo de ATPasas, ¿ya? O sea, necesita ATP para degradar, que va a permitir desplegar la proteína sustrato a medida que pasa a través del anillo hacia el núcleo del proteasoma. Entonces, si lo vemos acá, imaginémonos que esta es la parte del sitio activo o la subunidad catalítica y estas son las subunidades regulatorias. Entonces, tenemos la proteína que viene marcada con la ubiquitina
esta va a entrar va a ser reconocida por la parte regulatoria del proteasoma y de esa manera va a entrar, si se dan cuenta, solo la proteína. La ubiquitina sale nuevamente, se separa este ubiquitina y quedan como subunidades de ubiquitina. Y por otro lado, lo primero que va ocurriendo con esta proteína es que se desensambla y queda en un estado de estructura primaria. Y una vez que va entrando al sitio activo, es que se van generando estos péptidos más chiquititos hasta degradar completamente la proteína. ¿Sí? Continúa entonces. Entonces, yo les dije que este proteasoma está compuesto principalmente, el proteasoma, vamos a ver acá primero, el proteasoma 26S está compuesto por un núcleo que es el 20S y que tiene capas regulatorias o una región regulatoria que se le conoce como 19S y que puede estar en la parte superior o en la parte inferior del núcleo. Y a diferencia del proteasoma de 20S que les voy a mencionar ahora, este de 26 no muestra preferencia por las proteínas oxidadas, sino que degrada de manera selectiva las proteínas que están poliubiquitinadas de una manera dependiente de ATP. Por otro lado, esta subunidad catalítica del proteasoma, que es el 20S, normalmente también podría estar de manera libre, o sea, estar sin la región regulatoria. Y también es el núcleo del proteasoma, que este está compuesto por 28 subunidades que están divididas en 4 anillos, ¿ya? O sea, es como que cada anillo tiene 7 subunidades y está en una conformación que pueden ser anillos alfa o beta por las subunidades que son alfa del 1 al 7 o beta del 1 al 7 respectivamente, ¿ya? Y hay 3 subunidades que son proteolíticamente activas, o sea, que son las encargadas de cortar, que van a ser la beta 1, beta 2 y beta 5. Y estas han sido asociadas a distintos tipos de caspasas. Recordemos que las caspasas son proteínas que pueden cortar proteínas. Y también hay algunas que son tipos de tripsina, que también es una proteína que es capaz de cortar proteínas, pero en aminoácidos específicos o quimiotripsinas. También este proteasoma es capaz de degradar de manera selectiva proteínas que están oxidadas o mal plegadas, a diferencia del 26S, ¿ya? Esa es como la diferencia. Cuando hay un proteasoma libre, como se llama el de 20S, este también podría degradar proteínas que están oxidadas. Y se cree que los residuos hidrofóbicos que están expuestos de la proteína a degradar, se pueden unir de manera selectiva a estos anillos alfa, facilitando el despliegue hacia el núcleo para su degradación. Y también se ha sugerido que este proteasoma puede ser capaz de degradar proteínas ubiquitinadas, pero normalmente el encargado es el que tiene la subunidad 19S. ¿Ya? Ahora, la subunidad 19S está compuesta por varias subunidades que tienen funciones ATPasas y no ATPasas y que interactúan con el proteasoma. Y la función de este es un regulador que reconoce proteínas específicamente que están ubiquitinadas y elimina la marca de la ubiquitina. O sea, le va cortando, va desensamblando esa unión que se generó a través de las ubiquitin ligasa y también permite translocarlas al proteasoma 20S donde se van a ir degradando. ¿Sí? Entonces, este más que nada es el que permite reconocer las proteínas ubiquitinadas y también permite cortar la ubiquitina para que ésta pueda ser recircular, o sea, reutilizada. Y por otro lado, bueno, además está decirles que hay distintos tipos de proteasomas, pero uno de los más llamativos, podríamos decir, es el inmunoproteasoma. Y este contiene el núcleo del 20S, pero hay 3 subunidades que son diferentes.
y que se llaman beta 1i, beta 2i y beta 5i, porque son inmuno beta 1. La i viene de inmuno. Y yo les dije anteriormente que habían tres proteínas que eran, o sea, tres unidades que eran claves en la actividad del proteasoma. Y si lo recuerdan, voy a volver atrás, son estas mismas, la B1, B2 y B5, que en el inmunoproteasoma tienen sus unidades que son alternativas. Y aparte de eso, tiene una etapa regulatoria que, a diferencia de esta de 19S, es de 11S, que es el que permite que o sea, que el proteasoma esté activo. Ahora, lo interesante de que estas tres subunidades sean diferentes es que la actividad catalítica de este inmunoproteasoma también puede ser distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Yo ya les mostré esta parte, que es cómo ubiquitinizamos una proteína. Pero ahora la proteína tiene que ir al proteasoma para ir a ser degradada, ¿no es cierto? En este caso, esta degradación de sustrato va a depender de ATP. Y, si se dan cuenta, está la subunidad 20S. Si se le une el activador 11S a esta subunidad, se va a formar un inmunoproteasoma que va a ir a degradar péptidos que quizás no van a estar ubiquitinados. Probablemente, de hecho, no van a estar ubiquitinados. Pero si es un inmunoproteasoma, y yo les digo que normalmente estos inmunoproteasomas se encuentran en células inmunes, ¿qué creen que podría degradar? Chicos, Antígenos o como quizás partes de patógenos o cosas así. exactamente, Santiago. Lo que pueden hacer es degradar proteínas exógenas. ¿Qué quiere decir? Si nos infectamos con un virus, si nos infectamos con bacterias, recuerden que las células presentadoras o células inmunes, muchas tienen que presentar el antígeno para poder generar una respuesta. Y cuando hablamos de presentar el antígeno, no es que vayan a presentar la proteína completa, sino que son péptidos de esa proteína que son presentados por los complejos mayor de histocompatibilidad. Y por lo tanto, estos inmunoproteasomas son los encargados de degradar y de generar estos péptidos para que posteriormente sean presentados y de esa manera nuestra respuesta inmune se active. ¿Sí? Ahora, cuando en las otras células que no están relacionadas con la respuesta inmune, este proteasoma de 20S se puede unir al complejo regulatorio del 19S. Y en ese caso sí o sí va a necesitar ese sustrato que va a estar ubiquitinado, y de esa manera van a liberarse estos subunidades de ubiquitina y también se van a generar péptidos más pequeñitos que pueden ser reutilizados a posterior. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿y por qué los antígenos no necesitan de marcación de ubiquitina? Porque probablemente están marcados, tienen marca de otro tipo de... A ver, recordemos que las proteínas de bacterias o proteínas de virus normalmente tienen modificaciones post-traduccionales. Eso quiere decir que pueden tener acetylaciones, glicosilaciones, que eso puede generar que sean reconocidas por este activador 11S, ¿sí? O también pueden estar relacionados con que esas proteínas entran por endocitosis muchas veces y se generan cambios de conformación asociadas a esta fusión que ocurre con los lisosomas. Y por lo tanto, se reconocen como algo extraño y de esa manera se genera la activación y se lleva a degradación. ¿Sí? Ya, voy a continuar entonces. ¿Cómo se activa
porque yo les acabo de decir que al final tenemos este núcleo, que es el núcleo del 20S, que es un proteasoma normal, pero cuando se genera un estímulo, por ejemplo, con interferón gamma, que esto normalmente está asociado a células de respuesta inmune, células especializadas como linfocitos T, linfocitos B o macrófagos, y en este caso lo que se hace es como un recambio con estas subunidades que son las inmunobeta 2, la inmunobeta 1 o inmunobeta 5. Entonces, en este momento, este 20S ya no es un proteasoma normal, sino que es un proteasoma que tiene estas diferencias y por lo tanto se llama inmunoproteasoma. ¿Ya? Entonces, esta subunidad, la subunidad beta del proteasoma, es diferente a la subunidad beta de un proteasoma constitutivo. En cambio, la subunidad alfa es la misma. Ahora, en el núcleo, por lo tanto, se va a componer de dos anillos que son los anillos externos, que son los alfa, y dos anillos internos, que son los beta. Ambos anillos internos van a tener la combinación con estas subunidades beta 5i, beta 1i y beta 2i. Y esto es lo que va a formar el inmunoproteasoma. Ahora, ¿para qué se utiliza? Principalmente tenemos proteínas que son ubiquitiniladas, que también podrían ser reconocidas, pero mucho en menor medida. Tenemos patógenos, proteínas oxidadas y agregación de proteínas. Van a ser reconocidas por este inmunoproteasoma y nos van a permitir, por una parte, generar presentación de antígenos, proliferación, activación de linfocitos, regulación de la expresión de citoquinas. También nos van a generar y gatillar la respuesta a estrés oxidativo, la prevención de agregados de proteínas, la sobrevida o crecimiento de células tumorales, remodelamiento del músculo. Y todas estas vemos que son funciones no inmunes que el inmunoproteasoma podría estar asociado a ellas o podría estar cumpliendo una función en la activación de estos procesos. En cambio, las asociadas a respuesta inmune son principalmente la regulación de la producción de citoquinas. Recordemos que las citoquinas se producen normalmente cuando hay un problema en la homeostasis celular, pero los niveles de citoquinas que tienen que generar esas células siempre son muy bajitos. Por lo tanto, se activa, se van a degradar. Aparte, tienen una vida media muy cortita. Por lo tanto, el inmunoproteasoma puede estar muy asociado a ellas. Y también permite la activación o la proliferación de linfocitos T, principalmente en presencia de patógenos. Y la función más relevante de este inmunoproteasoma es la presentación de antígenos. Ahora, el proteasoma también puede desempeñar funciones que son críticas, y acá me refiero al proteasoma general, no al inmunoproteasoma, chicos, por si acaso. Y está relacionado, si se dan cuenta, con una amplia gama de funciones que pueden ser importantes para el sistema nervioso. Tenemos el proteasoma, que se ha relacionado con el ritmo circadiano, con la remover ya sea proteínas oxidadas o mal plegadas, la degradación de proteínas poliubiquitiniladas o ubiquitiniladas, perdón, también se ha asociado al neurodesarrollo, la función de la microglía, el crecimiento de las espinas dendríticas y la potenciación de largo término en el caso de las neuronas, y también ha sido asociado a la memoria y al entendimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que el proteasoma también podría estar muy relacionado con el envejecimiento y con enfermedades neurodegenerativas. Principalmente se ha visto que a medida que avanza la edad o nos vamos haciendo más viejos, probablemente el proteasoma va perdiendo funciones o va deteriorándose. Y esto también, por lo tanto, habría una correlación entre que más tiempo pasa, este podría estar
generando algunas alteraciones en su función. Entonces, ¿todo bien hasta ahora en cuanto al proteasoma? Chicos, ah, chicos, ¿están ahí? Sí, Parece que profe. se le Sí, cayó. profe. Profe, No sé, profe. No sé si me fui, no sé si se me cayó el Zoom, pero ¿siguen viendo mi presentación? se cayó la No, presentación. ya no. No, Ya, ahora no ven la presentación entonces. Tu. ¿Y hasta dónde me escucharon? ¿Me escucharon esta parte completa o no? Quedó en la parte en que decía que mientras envejecía el cuerpo, la proteosoma también se veía como... No, Como alterado. sí, Ya. eso, Pero esta diapo fue la última que dejé. sí. Ya, Sí, buenísimo. profe. Ya. Entonces déjenme sacar esto porque si no me va a molestar. Ya, entonces. Ya, entonces con eso concluimos lo que es el proteasoma. Lo que yo les estaba preguntando era si había dudas respecto a eso, o igual les queda como más o menos claro cuál es la función del proteasoma y por qué es tan específico en degradar algunas proteínas de manera particular y no todas las proteínas que se encuentran en el citoplasma. Queda claro, profe. Ya, entonces voy a continuar. Entonces, continuamos con la autofagia. La autofagia normalmente se asocia a un organelo específico y ese organelo son los lisosomas. ¿Se acuerdan qué hacen los lisosomas? Degrada mediante como las enzimas que contienen en su interior. Exactamente. De hecho, son los organelos encargados de degradar, ¿no es cierto? Son como los encargados de limpiar la célula, ¿ya? Y los lisosomas tienen dos características, que tienen un pH bajo y que están llenos de enzimas que degradan, ¿sí? Entonces, cuando queremos asociar estos lisosomas con la autofagia, lo primero que tenemos que entender que es la autofagia. La autofagia se define como un proceso celular en el que se va a implicar la degradación de distintos componentes celulares que no son deseados y esto es a través de la formación de vesículas que se llaman normalmente autofagosomas. Vamos a ver todos los nombres que pueden tener más adelante y que luego se van a fusionar con los lisosomas para su degradación. La autofagia juega un papel crucial en la eliminación de proteínas que están mal plegadas, organelos que están dañados y otros componentes celulares que no son funcionales. O sea, aquí estamos, a diferencia de los proteosomas, estamos viendo algo más macro. Proteosomas lo vemos a nivel de una proteína en particular, acá ya podemos verlo a nivel de complejos o incluso de organelos. Y los lisosomas son organelos celulares que están llenos de enzimas que degradan diferentes componentes que pueden hidrolizar proteínas, ADN, ARN, polisacáridos y lípidos. Así que aquí no nos quedamos solo con proteínas como en el proteosoma, sino que también vemos que hay otros componentes que pueden ser degradados por los lisosomas. Además, los lisosomas son importantes para la degradación de proteínas que están en vesículas de endocitosis o en procesos de autofagia. Cuando hablamos de este tipo de degradación, nosotros podemos hablar principalmente de que pueden ocurrir tres cosas. Uno es cuando hay una endocitosis, que son proteínas de la superficie celular que pasan a formar parte de un endosoma y en este endosoma finalmente interactuar con el lisosoma y degradar. Por otro lado, tenemos lo que es la vía fagocítica,
en donde las células literalmente van a engullir partículas extracelulares que son más grandes, incluso pueden ser bacterias, virus y también células muertas. Y luego esto también va a generar un fagoforo que posteriormente va a fusionarse con el lisosoma y en este caso se van a llamar fagolisosomas. ¿Ya? Y por otro lado, cuando a veces hay proteínas mal plegadas que están agregadas o incluso organelos dañados, muchas veces mitocondrias dañadas, lo que puede ocurrir es que se genere un autofagosoma y por lo tanto se va a generar una membrana que va a separar estos organelos o estos componentes macro, un poco más macro y posteriormente a eso se van a fusionar con los lisosomas y en este caso se va a llamar autofagolisosoma, ¿sí? Ahora, cuando los lisosomas se fusionan, ya sea con los componentes del autofagosoma, los que vienen de los endosomas o los que vienen de los fagosomas, siempre finalmente lo que va a generar es degradación de todos estos componentes que en algunos casos puede generar pequeñas vesículas que van a ir con estos componentes para ser exocitados, en el caso de que la célula no se encuentre tan dañada, o ya finalmente en el caso de que la célula se encuentre muy dañada, esta va a permitir llevar a muerte celular. ¿Sí? Ahora, hay tres formas diferentes de autofagia, que es la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por chaperones. ¿Sí? Entonces, dentro de estas tres rutas de degradación que son dependientes del lisosomas, tenemos lo que les decía primero, la endocitosis. Y este es el material, se descarga en los endosomas tempranos. Recordemos que un endosoma temprano normalmente va a traer componentes desde el exterior. Este endosoma temprano, a través de cambios de pH, cambios de algunos componentes que van a estar dentro de él, se va a convertir en un endosoma tardío. Y este endosoma tardío va a fusionarse con los lisosomas. Y también el cambio de pH va a permitir la generación de ellos, ¿sí? Por otro lado, de hecho acá pueden ver que también se genera, y de hecho también esto tiene mucha relación, me imagino, con la clase que hizo ayer Lorena, en donde ven la entrada de endosomas tempranos que van a ir comportándose y van a generar endosomas tardíos y finalmente lisosomas y pues, la fusión va a generar un endolisosoma que va a permitir la degradación finalmente de estos componentes. ¿Sí? Ahora, una segunda ruta de degradación y la más interesante, y de hecho que hay, si ustedes ven tanto en internet o buscan en bibliografía, van a encontrar diferentes fotos de microscopía electrónica en donde se ve, en este caso, una mitocondria con un peroxisoma formando este autofagosoma. ¿Sí? Ahora, esta degradación es de tres partes de la propia célula. Por ejemplo, organelos como la mitocondria, membranas del retículo que van a englobar la mitocondria y formándose este autofagosoma y también la posterior fusión o, sí, podríamos decir fusión con el lisosoma que va a permitir finalmente la digestión y una nueva generación de lisosomas que va a tener todos estos componentes pero ya degradados, ¿sí? Y la última ruta, que es normalmente ocurre en células que son especializadas en fagocitar microorganismos como macrófagos y neutrófilos, y que es la fagocitosis,
Un ejemplo que le ponemos acá es la bacteria que es fagocitada, se genera un fagosoma y posteriormente se interactúa con un lisosoma y de esa forma se degrada todos los componentes que están acá y todo lo que está en los lisosomas posteriormente incluso podrían ser utilizados para presentación de antígenos. Ahora, la autofagia en sí, lo que significa es un autocanibalismo celular. O sea, la propia célula como que se autocome, ¿sí? Se come sus propios componentes. Es un proceso entonces en el que membranas internas de la célula van a capturar algún elemento, ya sea por las tres vías que les mostré anteriormente, siempre genera membranas que separan estos componentes que deberían de alguna u otra manera estar siendo dañinos para la célula de todo lo otro citoplasmático que se encuentra. Y dentro de una vesícula que va a ser una vesícula de doble membrana. Normalmente esto se denomina autofagosoma y esto va a ser destinado hacia los lisosomas donde el contenido va a ser degradado. ¿Cuál es el mecanismo? Principalmente para reciclar los organelos que son dañados, porque a veces puede haber requerimiento energético. O sea, cuando está en inanición o no hay nutrientes necesarios para poder mantener una homeostasis, necesita recurrir a componentes que ya estén formados y que no se estén utilizando para poder continuar con el proceso celular. Y también ayuda a evitar la acumulación de agregados proteicos. Este proceso está presente tanto en células como plantas, hongos y animales. Y acá lo que les estamos mostrando es células control, o sea, es una célula, si se dan cuenta está la delimitación de la membrana plasmática, la membrana nuclear, el nucleolo, y esta célula está en condiciones normales. Pero cuando se les incorpora el tamoxifen, ¿alguno de ustedes sabe lo que es el tamoxifen? ¿O lo han escuchado hablar antes? No, profe. No, profe. Ya, el tamoxifen es una droga que se utiliza normalmente contra el cáncer de mamas, ¿ya? Entonces, lo que hace principalmente es una droga análoga a... hoy se me olvidó el nombre. Bueno, es una droga que lo que permite es generar autofagia en las células, ¿ya? Ahora, con eso, y se utiliza en el cáncer de mamas principalmente porque reconoce receptores, es como un análogo a las hormonas, no me puedo acordar el nombre de la hormona. Bueno, pero lo importante es que reconoce estos receptores y permite inhibir primero la traducción de nuevas proteínas, por lo tanto disminuye la proliferación celular, arresta a esas células en el ciclo celular dejándolas en G1, genera después muerte celular, disminuye la actividad de la mitocondria y también cambia patrones genéticos. Y esto todo hace que desestabilice y genere esa célula que reconoce el tamoxifen como una autofagia. Entonces, lo interesante de acá es que si se dan cuenta cuando se trata con tamoxifen, estas células que son de cáncer de mama, presentan fagosomas que se ven ahí. No sé si ahí quizás lo pueden ver mejor. Que todos estos son fagosomas que tienen estos componentes. ¿Se dan cuenta, no? Comparamos con esta otra célula. Estas células que fueron tratadas con tamoxifen están con aglomerados de proteínas dentro y todos estos son fagosomas que fueron generados solo por el tratamiento. O sea, probablemente esta célula esté siendo autofagia y por lo tanto, finalmente esta célula muera. ¿Sí? Se logra ver la diferencia, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces, otra cosa de la autofagia que se me olvidó mencionarles es que es altamente regulada por una cascada de señales que son fosforilativas, o sea, quiere decir que
hay distintos procesos que van generando activación de proteínas que actúan sobre otras proteínas y esto es a través de que estas proteínas se van fosforilando para que se active. También actúa como una vía alternativa a la muerte celular, previniendo la aparición de tumores y por eso se usa normalmente este medicamento en el cáncer de mama, aunque hoy en día se ha visto que las células cancerígenas pueden generar resistencia contra el tamoxifeno. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la autofagia? ¿Se acuerdan que yo les dije que en algunos casos se tenía que formar esto como que se llamaba como fagoforo, cuando ya sea en el proceso de fagocitosis o incluso en el proceso del autofagosoma, se tiene que formar este componente que es esta vesícula que va a separar los componentes que nosotros necesitemos del citoplasma de la célula. Entonces, primero, Profe, dígame. el fagóforo entonces como que aísla, Sí, digamos. sí, exactamente eso es lo que va a ocurrir. Y lo interesante es que este fagoforo normalmente, si es que son lo que vamos a separar o lo que queremos eh, descartar para que vaya a degradación, son componentes que están dentro del citoplasma, como una mitocondria. La membrana que va a utilizar es la membrana de retículo. O Y sea es que genera una vesícula. Aparte, exacto. como las que van al Golgi, pero en este caso como que agarran componentes celulares X y los degradan. Exactamente. Ah, ya. Y bueno, estos componentes que tienen estas vesículas, que en este caso, con el ejemplo, es una mitocondria, se va a fusionar con los lisosomas. Y por lo tanto, esto va a permitir que cambie el pH, que haya acceso de muchas enzimas que van a degradar los diferentes componentes de la mitocondria y ahora esta mitocondria ya va a quedar en pedacitos de ella e incluso aminoácidos, pedacitos de membrana, todos los componentes que pueda tener la mitocondria van a estar en, no necesariamente en su componente mínimo, pero sí en pequeños péptidos e incluso en algunos casos aminoácidos, ácidos nucleicos, porque recordemos que la mitocondria también tiene material genético, ¿no es cierto? Entonces, se genera la degradación del contenido y la eliminación del autofagosoma. Y también se ha asociado varias enfermedades a los procesos de autofagia, ¿ya? ¿Cómo? La autofagia puede ser regulada en células cancerígenas versus la apoptosis que puede llevar la autofagia en una célula normal. Normalmente las células cancerígenas pueden evadir el que los procesos de autofagia, cuando una célula en condiciones normales está muy dañada, normalmente va a llevar finalmente a un proceso de apoptosis celular porque la célula ya no puede seguir manteniéndose. En cambio, en células cancerígenas normalmente lo que ocurre es que se bloquean estos procesos para llevar a muerte. Y por eso hay una proliferación mayor en estas células, aunque son células dañadas. Y bueno, si se dan cuenta, el autofagosoma es una membrana, es una doble membrana la que permite formar esta vesícula. Y posteriormente se genera la membrana externa, la fusión con el lisosoma, y una vez que esta membrana externa se fusiona con el lisosoma, se va a generar la interacción del otro componente, de la otra membrana interna, y va a degradarse esta otra membrana interna. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿y cómo sabe qué componentes deben ser degradados y cuáles no? Porque normalmente hay señales, proteínas o a veces estas vesículas, no es que sea una misma vesícula que vaya a ir a la vía Trans-Golgi, porque siempre hay proteínas que pueden estar asociadas en la estructura o hay señales en el mismo citoplasma que va a dirigir que estos organelos como el lisosoma y como esta vesícula vayan a interactuar. ¿Sí? Recordemos Dale. Recordemos que todo esto
Yo se lo estoy explicando muy simple, pero siempre para que ocurra esto, probablemente tenemos que empezar pensando que esta mitocondria está alterada, porque si no, la célula no la va a fagocitar. Y si está alterada, probablemente esté secretando señales, ya sea moléculas como proteínas, especies reactivas de oxígeno o diferentes componentes que está alertando a los otros componentes del citoplasma de que esa mitocondria está dañada. Ya, entonces, dígame, Perdón, una preguntita más. Que, dígame. ¿puede haber autofagia no deseada? Sí, cuando la célula está desregulada, podría ocurrir ese proceso. Dale, gracias. Ya, entonces, ¿cuáles son las etapas ya cuando lo vemos a nivel más molecular? ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que tenemos que entender es que hay una proteína, o sí, es una proteína que es relevante en todo este proceso, que es mTOR. mTOR es un sensor que sensa, como su nombre lo dice, los niveles de ATP. Entonces, ¿cuál es la gracia de él? Es que al sensar los niveles de ATP, sabe si hay procesos que están fallando o que no están fallando. Y esto normalmente permite saber si hay suficientes nutrientes, si el estado redox de la célula es de manera correcta. Ahora, si existe suficiente ATP, se va a inhibir la autofagia. Entonces, imaginemos que en la célula hay altos niveles de ATP, las condiciones están normales, por lo tanto hay altos niveles de nutrientes y también hay altos niveles de concentración de protones. mTOR, entonces, va a interactuar en esta región que es su quinasa y va a fosforilar la subunidad S, la sub-U del ribosoma, va a estar fosforilado y por lo tanto va a inhibir la autofagia y eso quiere decir que probablemente esté activado todo el proceso de traducción de proteínas, síntesis de proteínas, transcripción, todos esos procesos van a estar normales. Pero ¿qué pasa si hay poca cantidad de ATP? Si hay poca cantidad de ATP, si se dan cuenta, está mTOR, que es esta quinasa, y lo que va a hacer es que va a activar directamente. Si nos damos cuenta, acá se bloquea la autofagia, pero en este caso la autofagia va a continuar. Hay inhibidores para inhibir mTOR y estos son la rapamicina, que de hecho mTOR se descubre porque es inhibido por esta droga, que es un agente anticancerígeno, perdón, y que es utilizado contra tumores que son sólidos. Entonces, en palabras sencillas, si hay una disminución en la concentración de nutrientes, mTOR va a controlar la síntesis de ribosomas y los niveles de crecimiento. ¿Sí? Ahora, si esto es al revés, probablemente mTOR no va a controlar la síntesis y por lo tanto esto va a funcionar de manera normal y va a seguir creciendo normal esa célula. Ahora, en resumen, lo que estamos tratando de, si queremos ver qué es lo que está ocurriendo con este proceso de autofagia, en casos de inanición, de privación de factores de crecimiento o daño por estrés oxidativo, va a ocurrir un estrés metabólico dentro de la célula. Esto va a generar diferentes eventos de señalización que van a producir la autofagia. ¿Sí? Ahora, el proceso de autofagia, el más conocido es el que hay 3 tipos de autofagia, pero cuando hay material en el citoplasma, lo que ocurre es la generación de este autofagosoma que va a ser fusionado con el lisosoma y que va a generar un autolisosoma. Y esto va a llevar a la degradación de material que se encontraba en el citoplasma y que no estaba siendo utilizado y por lo tanto, si todo funciona bien, esos componentes que están en este autolisosoma, que se va a ir degradando y por lo tanto esos componentes pueden estar nuevamente en el citoplasma, va a tener por alguna
en alguna forma aminoácidos, que nos va a permitir síntesis de proteína y que la mitocondria genere más ATP y también la generación de ácidos grasos, que todo esto va a llevar a la sobrevida de la célula. ¿Qué pasa si este material, esto ya es, imagínense, inanición por mucho tiempo, un estrés oxidativo muy alto, no existe la cantidad de factores de crecimiento, por lo tanto esta célula puede también irse a remover todos estos componentes dañinos y utilizar estas proteínas y organelos y sobrevivir, comerse, o sea, generar el proceso final de autofagia y por lo tanto irse a muerte celular, activar la apoptosis, que también va a llevar a muerte celular, o controlar el crecimiento celular, dejarla en G0. Si la célula no puede generar metabólicamente ningún otro componente, quizás sabe que esa célula tiene que quedar en arresting y por lo tanto mantenerse. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la autofagia, si nos damos cuenta, puede estar relacionada con diferentes etapas. La autofagia puede estar en el proceso de desarrollo, involucrada principalmente porque hay células que pueden estar en alguna de las etapas de desarrollo, pero a medida que estas van madurando, pueden ir necesitando que las células vayan a muerte celular, queden en G0 o utilicen diferentes componentes, reutilizan diferentes componentes, mejor dicho. También tenemos que saber que hay muchos factores que modulan la autofagia. Entre ellos está la edad, los niveles de glucosa, los niveles de aminoácidos, las especies reactivas de oxígeno, los factores de crecimiento e infecciones crónicas. Todos ellos pueden, de alguna u otra manera, dependiendo los niveles de cada uno de ellos, promover o inhibir el proceso de autofagia. La autofagia también ha sido relacionada con varias enfermedades, como la pancreatitis, las enfermedades de Alzheimer, los carcinomas hepatocelulares, incluso el COVID-19 induce autofagia en algunas células que son infectadas. Y por otro lado, recordemos que existen diferentes tipos de autofagia. Yo les hablé principalmente de la macroautofagia, que es la formación de los fagolisosomas, la microautofagia, que es la formación mediante endocitosis o endosomas tempranos tardíos, otras tres que al final están relacionadas con la autoautofagia, y es que es la autofagia mediada por chaperones, la mitofagia o la Golgi-fagia, ¿ya? La mitofagia es cuando se genera estas vesículas que contienen a las mitocondrias, y la Golgi-fagia es cuando la membrana está generada principalmente por membrana de Golgi. Entonces, aquí relacionemos un poquito los procesos de autofagia con efectos en los que puede generar algún tipo de enfermedad. La autofagia, como les dije anteriormente, es una respuesta a la falta de nutrientes. Sin embargo, esta también va a permitir a las células destruir proteínas que son anormales y que se pueden ir acumulando. El mejor ejemplo que les puedo dar es lo que ocurre en el sistema nervioso central. Y si queremos pensar en algo que puede estar ocurriendo, pensemos en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Que todos sabemos que se generan aglomeraciones tanto de beta-amiloides como de proteína tau. Entonces, imagínense qué pasa si, de hecho, una investigación, lo que hicieron estos investigadores es que bloquearon la autofagia en unos ratoncitos y vieron que había una acumulación de agregados en las células de este ratón, y estos agregados eran productos de proteínas que estaban mal plegadas. Y en este caso, este ratón finalmente llevaba a un proceso de neurodegeneración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre, por lo tanto? Es que
como hay una acumulación anormal de este tipo de proteínas, se van generando estos cúmulos que hacen que la célula no funcione de manera correcta, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de autofagia sí es necesario para tener una condición normal o una homeostasis celular, pero no es bueno cuando ocurre de manera descontrolada. Y en algunas enfermedades esto puede ocurrir de manera descontrolada o puede no estar ocurriendo. Entonces, vamos bien hasta acá porque, chicos, ya no me queda tanto tiempo. Sí, profe. Ya, entonces, solo para recordar, recordemos que cuando tenemos una proteína, que puede ser porque está mal plegada o cualquiera de estas señales que van a permitir que esta sea una proteína ubiquitinilada, va a ir al proteasoma y va a generar péptidos, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en una condición normal. Pero en algunos casos, si tenemos proteínas que son accesibles a la vía de la ubiquitina con el proteasoma, como a la de la autofagia, siempre la mayor eficiencia del sistema va a ir primordialmente por esta vía, que es la del proteasoma, y luego por la autofagia, ¿ya? Cuando una proteína es citosólica, es propensa a agregarse y es un sustrato del proteasoma, entonces la autofagia se convierte, es un sustrato pobre del proteasoma, o sea, como que el proteasoma no la va a reconocer. Si está como agregado, probablemente vaya a ir a autofagia y no a la degradación del proteasoma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la proteína está sola y está ubiquitinilada, proteasoma. Cuando es un agregado, probablemente el proceso que ocurre para poder eliminar ese agregado va a ser un proceso de autofagia. ¿Ya? El problema ocurre cuando tenemos normalmente proteínas que son monoméricas, pero estas pueden generar oligómeros y estos oligómeros pueden generar agregados. El problema de los agregados es que son poco solubles y por lo tanto van a estar impidiendo que muchas proteasas que cortan estos agregados puedan justo cortar en los sitios correctos o puedan cortar realmente, tener acceso a los sitios donde ellas cortan habitualmente. Y por lo tanto, estos agregados normalmente y son como que evaden la actividad de estas enzimas que pueden cortarlo. En cambio, en condiciones oligoméricas o monosolubles, van a estar a disposición de estas enzimas y van a poder ser degradados mediante estos procesos dentro de la fusión con el lisosoma. Ahora, ¿cuál es el problema más grande? Es que estos agregados, al no poder ser degradados, es que pueden generar daño en las células y lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, para poder saber si una proteína tiene que ir o no tiene que ir a ser degradada, tiene que haber un control de calidad. Y para eso, los controles de calidad están en el plegamiento de proteínas, la señalización de proteínas mal plegadas y la respuesta extracelular. El plegamiento de proteínas se caracteriza principalmente por porque la proteína tiene que adquirir su estructura tridimensional y esta estructura tiene que ser funcional. Durante este proceso, las proteínas van siendo monitoreadas principalmente por otras proteínas que son las chaperonas y que van a ayudar al correcto plegamiento y previenen la formación de agregados proteicos. Entonces, el plegamiento de proteína va asociado directamente al proceso de traducción. Cuando se va sintetizando este polipéptido, lo que va ocurriendo es que van a ir acoplándose a estas chaperonas y de esa manera le va a permitir que el polipéptido que va saliendo tenga una estructura que es la adecuada, que probablemente si no estuvieran estas chaperonas, la estructura podría ser totalmente diferente y por lo tanto la proteína podría estar mal plegada. Entonces,
El plegamiento de proteínas dentro de la célula tiene que lograr su conformación tridimensional y este tiene que ser asistido por la actividad de otras proteínas. También puede ocurrir un plegamiento de proteínas en el lumen del retículo. Y esto es principalmente por los ribosomas que están asociados a retículo, y esto por lo tanto ocurre en el retículo endoplásmico rugoso. Una de las proteínas chaperonas de este retículo es la familia de la Hipshot protein, que es la 70, que es VIP. Y esta se une a proteínas que no están siendo plegadas, que se están sintetizando en el retículo, y apenas va a cruzar la membrana del retículo, se le va uniendo esta proteína, esta chaperona, y de esa manera permite dentro del lumen del retículo endoplásmico que esta proteína sea plegada de manera correcta. Y otra cosa que ocurre en el retículo y que es muy importante es los cambios de posttraduccionales como las glicosilaciones. Y esto, la glicosilación normalmente permite determinar es como el control de calidad de que la proteína está bien plegada. Entonces, tenemos proteína en un estado desplegado, se le une esa glicosilación y esta glicosilación es reconocida por un complejo que va permitiendo el plegamiento de la proteína, y si se dan cuenta, la glicosilación de alguna u otra manera genera un impedimento estérico para que esa zona que está glicosilada se estructure o sea como incorporada hacia adentro, se podría decir, o forme una estructura diferente. Y finalmente ya se genera esta proteína glicosilada que puede salir del retículo, y si no es correcto el plegamiento, probablemente esta proteína puede ir a reestructurarse nuevamente o a degradación. Por tiempo les voy a ir dejando estas cosas acá, chicos, para que ustedes después les puedan ir leyendo. Entonces, por otro lado, tenemos la señalización de las proteínas mal plegadas. Y en este caso es una proteína no se pliega de manera correcta. Puede ser marcada por degradación por el sistema de la ubiquitina proteasoma o el sistema autofágico. Ahora, existe un mecanismo que es de respuesta a proteínas mal plegadas. Se conoce como UPR y el objetivo principal es el restaurar la homeostasis en el retículo endoplásmico. Si tenemos, imagínense, mucha abundancia de proteínas mal plegadas, ya no van a poder ir a ser todas degradadas por proteasoma o por retículo, y algo tiene que ocurrir en la célula para decir esto está haciendo, o generar una alerta diciendo esto que está ocurriendo no es lo que debería ocurrir. Cuando este proceso es tan abundante, se activa una vía de respuesta que puede actuar a 3 niveles: deteniendo la síntesis de proteínas, estimulando la síntesis de chaperonas que van a ayudar al buen plegamiento de proteínas, y eliminar las proteínas mal plegadas. Si esto persiste y la UPR no es capaz de mantener la homeostasis, se va a activar lo que se llama UPR terminal, conduciendo a la apoptosis. ¿Sí? Entonces, hay una abundancia de proteínas mal plegadas, y lo que va a ocurrir es la activación de 3 señales que son proteínas que están asociadas al membrana de retículo, que una puede ser PERK, ATF6 e IRE1. Estas proteínas, cuando hay una abundancia de proteínas mal plegadas, normalmente se desacoplan de una chaperona. Entonces hay una chaperona que en condiciones normales las está como inactivando, y cuando hay este aumento de proteínas mal plegadas, lo que hace esa chaperona es que se desacopla de estas 3 proteínas asociadas, o de estos 3 factores asociados al lumen del retículo, y estas proteínas, al ya no estar con esta chaperona, se pueden autofosforilar en el caso de PERK e IRE1.
Y en el caso de ATF6, lo que hace es cortarse y por lo tanto la zona que está dentro del lumen de retículos puede ser liberada. En el caso de PERC1, la fosforilación de ella genera la fosforilación del factor de inicio de la traducción EIF2A. Y con eso lo que hace es disminuir los niveles de traducción y además, al inhibir los niveles de traducción, por otro lado, induce la traducción de un factor específico que es del ATF4. Este ATF4 va a generar la activación de otra vía que va a permitir, cuando ya haya varios niveles de estas proteínas, que son una chaperona, algunos factores que van a permitir el mejor plegamiento de las proteínas que ya están en abundancia, inhibir la fosforilación de IF2A y de esa manera nuevamente se restaura la traducción normal en esta célula. Por otro lado, IRE1 también se puede autofosforilar y se dimeriza. Y esto va a generar que hay un RNA mensajero, que es el de XBP1, que va a sufrir splicing en presencia de este factor fosforilado y por lo tanto va a generar una variante de la proteína XBP1 que va a activar la transcripción. Y también va a llevar, por otra parte, a la generación de más componentes asociados a ayudar el buen plegamiento de proteínas y eliminar todas las proteínas mal plegadas. Finalmente, ATF6 hace procesos similares. Cuando se corta, actúa como un factor de transcripción que permite la transcripción de componentes como chaperonas y también asociados a proteasomas para que se degraden las proteínas que están mal plegadas y por otro lado poder acoplar a que se puedan plegar bien algunas de las proteínas que puedan estar mal plegadas o que se estén sintetizando. Entonces, por un lado, tenemos que hay proteínas, en el caso de A, una proteína mal plegada y en el caso de B, una proteína normal. Es la misma proteína, pero que en condiciones parecidas pueden plegarse de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una proteína que puede estar plegada de manera correcta, otra proteína que gracias a chaperonas podría plegarse bien, pero hay proteínas que aunque estén al plegarse de manera incorrecta, simplemente van a ir a ser degradadas por el proteasoma, pero hay otras que se podrían, a través de chaperona, volver a plegar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, no es que porque una proteína esté plegada de manera incorrecta directamente va a ser degradada, sino que si aumentamos los niveles de chaperonas, las chaperonas podrían ayudar a el buen plegamiento de esa proteína. Ahora, durante la síntesis de proteínas, se van a ir exponiendo dominios hidrofóbicos y señales de degradación. Y al final lo que va a ocurrir es que hay una competencia entre las proteínas que van a ayudar a encontrar el punto correcto de plegamiento y las que intentan degradar la proteína. Entonces, al final, esta competencia algunas van a lograr superarla y por lo tanto no van a ser degradadas y las otras va a ganar el punto de etiquetar esa proteína como para que vaya a degradación. Y es así que cuando tenemos el ribosoma y está la síntesis de estas nuevas proteínas, hay una maquinaria que se va uniendo de chaperonas a estas proteínas y permiten el correcto plegamiento o en algunos casos no hay un plegamiento correcto, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hay una síntesis de proteínas nuevas, hay un plegamiento correcto sin ayuda. También puede haber un plegamiento correcto con ayuda de alguna chaperona o un plegamiento incompleto de formas que están digeridas por alguna proteasa. Entonces, finalmente es lo mismo. Y si hay muchos de estos, finalmente pueden generarse agregados de proteína. Un ejemplo que se los voy a
mencionar más adelante es lo que ocurre con la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Me queda súper poquito, así que alcanzamos los 5 minutos. Ya. Otra forma de controlar la síntesis de proteína o la no degradación de proteínas es la respuesta al estrés celular. Y aquí vamos a englobar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, principalmente porque en respuesta al estrés celular hay mecanismos para responder al estrés, como el estrés oxidativo o la acumulación de proteínas que son mal plegadas. Y esta respuesta puede activar vías de señalización que van a regular la expresión de proteínas taperonas, factores de transcripción que coordinan la respuesta celular al estrés. Las taperonas ya las estuvimos hablando, pero hay taperonas específicas que se pueden gatillar producto del estrés oxidativo o del estrés que puede sufrir una célula. Entonces, de esa manera, en presencia de un estrés, se van a generar un aumento de la estaperona que va a permitir como una mayor eficiencia en el plegamiento de las proteínas que se van sintetizando. Ahora, una de las estaperonas que se puede activar mediante un estrés celular son el complejo de las ATP60, que si se dan cuenta son un poco diferentes porque lo que van a hacer es que este polipéptido entre en esta cavidad, se cierre y dentro de este como encierro que se genera, como de este cápsula que se produce, es donde se va a ocurrir el plegamiento correcto de la proteína. Y bueno, entonces, cuando hablamos de degradación de proteínas, tenemos que tener claro que todo esto viene desde la síntesis de proteínas, que hay organelos y proteínas que pueden tener una vida larga, otros que pueden tener una vida corta. Y cuando tienen vida corta tienden más fácilmente a irse a los sistemas de degradación, ya sea por proteasoma o por retículo endoplásmico. Y todo esto va a estar siempre regulado por distintos componentes exteriores a la célula, como señales ya sea de estrés celular, eh, cantidad de nutrientes, presencia de factores de crecimiento, presencia de algunas moléculas que son relevantes para el metabolismo de esa célula, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando hay proteínas anormales? Lo que uno esperaría es que las células fueran capaces de degradarlo, pero en muchas enfermedades hay proteínas que son anormales y que no pueden ser degradadas. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay priones también puede ocurrir este proceso de la enfermedad de Huntington, la de Parkinson, la catarata, fibrosis quística y la anemia falciforme. Entonces, al final existen muchas enfermedades que producto de que alguno de estos componentes, ya sea control de plegamiento de proteínas o de degradación de componentes de la célula, pueden llevar a este tipo de enfermedades. Ya, Profe, dígame. que poder llegar a esas enfermedades depende de la naturaleza de la proteína mal plegada o en sí de la carencia de esos, como de esos comportamientos que tiene que tener la célula que mencionó antes. Mira, la verdad es que se ha visto que en algunos casos estas enfermedades pueden tener un carácter genético, o sea que por sí traemos de alguna u otra manera que se generan proteínas que pueden ser estructuradas de manera anormales, pero por otro lado también puede ser por condiciones del ambiente. Ok. ¿Sí? Profe, en relación a eso, pero, o sea, como puntuando la pregunta de Milagros, al final, ¿la enfermedad es por la expresión de estas proteínas como mal hechas o simplemente porque falla como el sistema de regulación de la misma célula como para eliminarlas por estar mal hechas? Depende de la enfermedad. En el caso de los priones es por la estructura de la proteína que está mal plegada. Y en el caso de, no sé, la enfermedad de Alzheimer es porque en el caso de las beta amiloides, en vez de cortar una proteína que es como
de 40 kilodalton es de 42, y eso es simplemente porque una proteasa genera, en un caso se hace con una proteasa y en el otro se hace con una proteasa diferente, y va generando más de un tipo que de otro, y eso va generando estos agregados celulares. Entonces, finalmente, depende de la enfermedad, que en algunos casos puede estar fallando la degradación y en otros casos puede estar fallando principalmente que hay un aumento en el mal plegamiento de una proteína. Profe, ¿y puede Ya. haber alguna proteína que tenga como algún tipo de resistencia a estos procesos de degradación? Sí, pueden haber proteínas que tengan resistencias, y eso normalmente, estos mismos agregados, cuando hay proteínas que son muy hidrofóbicas, van a generar aglomeraciones mucho más rápido que proteínas que sean más solubles en el citoplasma. Entonces, al generar estos agregados, probablemente ya, bueno, no probablemente, ya no van a ser reconocidas por el proteasoma, y estos agregados, aunque sean reconocidos por la autofagia, en el proceso de fusión con el lisosoma no va a ser capaz de degradarlo. Entonces, después se disuelven estos lisosomas y van a quedar de igual manera estos agregados. Ah, perfecto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eso. Ya chicos, voy a dejar de grabar